dar inicio a esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Señor, en este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo. Quiero pedirte perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por cada cosa mala que hice y cada obra buena que dejé de hacer. Y les invito en este momento a que cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor, un poco más de tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. Aquí ponemos, Señor, el agua, aquí traemos las vasijas, Señor, pero solamente tú puedes transformar en vino. Solamente tú puedes hacer que esto sea más que una catequesis y que este sea un encuentro contigo. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que en este momento puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo, ese espíritu de amor, ese espíritu de la verdad, el que actúe con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Arrancamos este momento con la lectura de un salmo. Vamos a leer el salmo número 73. Empezamos con un salmo siguiendo la recomendación del padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál era el estilo de Jesús? Jesús oraba como un buen judío. Oraba generalmente a través de los salmos. Los salmos son oraciones generalmente atribuidas al rey David y que tienen una gran importancia dentro de nuestra iglesia. Tal es la importancia que en casi todas las ocasiones dentro de la liturgia de la palabra en la misa, es decir, la primera parte de la misa tenemos la liturgia de la palabra y en la segunda parte tenemos la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra generalmente, en esa primera parte, la segunda lectura que se lee generalmente suele ser un salmo. Se proclama la antífona, que es ese versículo, esa parte que todo el pueblo repite. Entonces, ¿por qué casi siempre? Una persona el otro día me preguntó, ¿por qué casi siempre un salmo? Porque hay veces que en lugar de ese salmo se leen otras lecturas del Antiguo Testamento y en ciertas ocasiones especiales así, diferentes lecturas que no son salmos, pero generalmente es un salmo. Hoy empezamos con el Salmo 73. Salmo 73. Este salmo se titula ¿Por qué les va bien a los malos? Empieza en el 1 diciendo: Dios se porta muy bien con Israel, con los que tienen puro el corazón. Pero yo, por poco mi pie no tropieza y mis pasos casi se resbalan. Yo sentía envidia de los malos, viendo lo bien que le va a los impíos. Para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo y lleno de salud. No comparten las penurias de los hombres, ni les tocan pruebas como a los demás. Por eso, como un collar lucen su orgullo, por ropa llevan puesta la violencia. Transpiran por sus poros la maldad, su corazón desborda de planes maliciosos. Se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas. Hablan como dueños del cielo y pretenden guiar a todo el país. Por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. Y dicen, ¿Dios lo verá? ¿Tendrá de esto idea el Altísimo? Miren, pues, cómo son los impíos y sin problemas amasan sus fortunas. ¿De qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos inocentes, cuando todos los días me apalean y no hay mañana en que no me castiguen? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado la raza de tus hijos. Traté, pues, de poderlo comprender, pero era para mí cosa difícil. Pero un día penetré en los secretos de Dios y me di cuenta de cuál será su fin. Pues los pones en un lugar resbaladizo y los empujas al abismo. ¿Cómo? ¿Están en la ruina en un momento? Ya no están. Trágico su fin. Señor, como de un sueño al despertar, te levantas y disipas su imagen. Cuando se exasperó mi corazón y punzadas sentía en mis entrañas, era estupidez, no cordura, y no comprendía más que las bestias. ¿No he estado yo contigo todo el tiempo? Me tomaste de mi mano derecha, me guías conforme a tus designios, y me llevas de la mano tras de ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más quiero en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi roca, mi Dios, que es mío para siempre. Los que se alejan de ti se pierden. Tú aniquilas a los que te son infieles. Para mí,
Lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor. Proclamaré tus obras en las puertas de Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es Dios que nos habla a través de estas palabras humanas. Fue Dios mismo el que fue inspirando a los agiógrafos, que son las personas que escribieron la Biblia, para que ellos puedan transmitir el mensaje que Dios quería hacernos llegar. Este salmo se titula ¿Por qué les va bien a los malos? De repente es una pregunta muy frecuente hoy, en donde pensamos que en la medida en la que hacemos bien las cosas, entonces ya no vamos a tener problemas. En la medida en la que empezamos una catequesis de Biblia o empezamos a acercarnos más a Dios, se van a acabar nuestros problemas aquí en la tierra. Sin embargo, no funciona así nuestra relación con Dios. Dios no resuelve nuestros problemas. Él no vino a resolver tu vida y a resolver la mía. Él vino a darnos su amor, vino a salvarnos, a liberarnos y a darnos su espíritu de amor y de fortaleza para que vos puedas solucionar tu vida y para que yo pueda solucionar mi vida. Eso es lo que Dios hace. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos inspira, nos ayuda, nos levanta y nos acompaña en el camino. Y dice en el 1, Dios se porta muy bien con Israel, con los que tienen puro el corazón. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido de Dios. Y dice que Dios se porta muy bien con ellos, con los que tienen puro el corazón. ¿En qué sentido? En que en la medida en la que nosotros tenemos puro el corazón, es decir, vacío de las cosas que no vienen de Dios, y el corazón lleno de Él, podemos sentir y podemos experimentar esa bondad de Dios, ¿sí? Entonces, dice, pero yo por poco mi pie no tropieza y mis pasos casi se resbalan. Pero yo, por poco mi pie no tropieza. Es decir, la mayoría de las personas sienten este amor de Dios y sienten de que tienen puro el corazón. Pero él, el salmista, él sospecha o él piensa que por algún motivo él no estaba limpio, que él no tenía el corazón puro y que como consecuencia de ese corazón impuro, él casi cae. Y él puede darse cuenta de qué es lo que no estaba bien en él. Y dice, yo sentía envidia de los malos, viendo lo bien que le va a los impíos. Y muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo, que nosotros vemos lo que ocurre afuera, vemos lo que ocurre al costado nuestro. Y ahí nos damos cuenta que nosotros también queremos esa vida sin tener en cuenta a Dios, que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros nos da ganas, ¿sí? En lugar de servir a Dios, en lugar de amar a Dios, en lugar de cumplir su voluntad. Entonces hay veces que nosotros tenemos envidia de esa fama que la gente gana, de esa fortuna que la gente acumula o del poder que esas personas obtienen a través de caminos cortos, de caminos que no son los caminos de Dios. Y esa envidia a veces nos afecta y hace que la forma en la que nosotros le sirvamos a Dios no sea la mejor, que no sea con amor. Entonces, él cree que por esa envidia, entonces él casi cae. Y hay veces que es así. Nosotros tanta envidia tenemos de lo que la otra persona está haciendo, que muchas veces nosotros incluso llegamos a caer en la misma situación. Y vemos lo que en apariencia sucede. En el 4 dice, para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo y lleno de salud. Y hay veces que realmente es así. Vemos a personas que durante su vida se pasaron haciendo el mal, se pasaron robando, se pasaron realizando actos de corrupción, se pasaron realizando daño a la gente que le amaba. Pero el tema es que aquí tenemos dos situaciones. Primero, que nosotros no vemos el corazón. Nosotros no sabemos si por dentro esas personas cómo se encuentran.
Hay personas que por fuera aparentemente están felices, sin embargo por dentro están sufriendo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es que nosotros somos conscientes de que existe una vida después de esta, de que existe una vida eterna, a la que cada uno va acorde a la decisión que uno libremente tomó. Si uno libremente decide amar a Dios y decide hacer su voluntad, entonces Dios nos da lo que nos corresponde. Y si nosotros en nuestra libertad decidimos ser egoístas, decidimos vivir como nosotros queremos, para nosotros, porque yo quiero viajar, porque yo quiero tener un buen sueldo, porque yo quiero asegurar mi salud, entonces yo elijo ese otro lugar, yo elijo ese lugar alejado de Dios. Entonces, finalmente es como un examen, es como un examen en donde la gente que frecuentemente hace le culpa al profesor de haberse aplazado en el examen. Sin embargo, ¿de quién dependía el poder prepararse para el examen? ¿Del alumno o del profesor? Del alumno. ¿De quién depende la forma en la que rinde? ¿Del profesor o del alumno? Del alumno. Entonces, por más de que el examen sea difícil, si el alumno se preparó de la mejor forma, entonces el examen no le va a sorprender. ¿Y qué hace el profesor? Le coloca la nota acorde a lo que el alumno rindió. Y es así mismo. Nosotros al final de nuestras vidas, nos dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Es decir, que tanto amamos y que tanto dejamos de amar. Por eso que es fundamental no perder de vista esa vida eterna. Si bien tener la vista en la vida eterna nos ayuda a ser conscientes de cómo vivir aquí, también es importante que podamos disfrutar del camino hasta la vida eterna y ser conscientes siempre de que Dios nos acompaña en ese camino. Y continúa en el 6. Por eso como un collar lucen su orgullo, por ropa llevan puesta la violencia. Transpiran por sus poros la maldad, su corazón desborda de planes ambiciosos. Muchas veces vemos esta triste realidad en nuestro entorno y nos produce una tristeza. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es poder rezar por ellos, hacer nuestra parte y de esa forma esperar a que esas personas puedan cambiar. Y en el caso de que nosotros seamos testigos de algo que no se está haciendo bien, es nuestra responsabilidad como cristianos poder denunciar para que eso que se está haciendo mal pueda cambiar, para que esa injusticia pueda transformarse en justicia. Dice en el 8, se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas, hablan como dueños del cielo y pretenden guiar a todo el país. Por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. Eso es lo que también se conoce hoy como la teología de la prosperidad. En la medida en la que yo hago bien las cosas, entonces me tiene que ir bien en la vida. Y esa era la teología o la forma de pensar de los judíos de interpretarle a Dios, de interpretarle a Dios. De que si yo hago bien las cosas, Dios me premia con victorias en batallas, me premia con salud y me premia con una larga vida, una larga vida. Entonces vamos a ver hoy en Hechos de los Apóstoles en unos momentos el contraste de lo que ocurre a pesar de hacer bien las cosas, qué es lo que Dios quiere. Vamos a conocer lo que ocurre con Esteban. Y dice, por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. En la medida en la que nosotros tenemos esa visión del mundo, tenemos esa visión terrena solamente, lo que vemos es las apariencias. Sin embargo, en la medida en la que empezamos a mirar con los ojos de la fe, empezamos a ver qué es realmente valioso. Y dicen, Dios lo verá, tendrá de esto idea el Altísimo. Miren pues cómo son los impíos, y sin problemas amasan sus fortunas. ¿De qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos inocentes? A tal punto llega esta envidia, en que nosotros dejamos de poner nuestra visión en el cielo
y empezamos a poner nuestra vista en la tierra. Y empezamos a dudar de si estamos haciendo bien las cosas, de si es que vale la pena el esfuerzo que estamos realizando. Y nosotros tenemos que recordar que solamente Dios hace que todo valga la pena. Y que en la medida en la que buscamos el reino de los cielos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, no lo que queremos. Y cuando nosotros vemos de esa forma, cambia nuestra perspectiva y empezamos a vivir de forma diferente. Empezamos a disfrutar de la vida, empezamos a disfrutar de las situaciones y empezamos a dar gloria a Dios por lo que nos toca vivir. Si hoy nos toca un día de frío, gloria a Dios por este día, que puedo sentir esa brisa y que también me puede hacer, si es que me gusta más el calor, poder disfrutar más del calor. Sin embargo, siendo conscientes de que todo esto Dios lo creó, entonces estamos llamados a poder tener esta actitud diferente, a poder tener esta actitud que solamente cuando nos acercamos a Dios podemos tener. Y dice: ¿de qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos inocentes cuando todos los días me apalean y no hay mañana en que no me castiguen? Es importante acordarnos que la salvación es personal. A vos el Señor, cuando llegue tu momento de presentarte ante Él, te va a preguntar qué hiciste. Y a mí me va a preguntar qué hice yo. ¿Qué hiciste? No qué te hicieron. Esas personas son las que van a tener que rendir cuenta por sus actos y por las decisiones que ellos tomaron. Sin embargo, nosotros vamos a rendir cuenta no de lo que nos hicieron, sino de cómo respondimos, de qué le hicimos nosotros al prójimo y qué dejamos de hacer. Tantas veces le vemos a una persona necesitada, ya sea de alimento, ya sea una palabra de aliento, ya sea de algún conocimiento, ya sea de una sonrisa, y nosotros miramos y pasamos de largo, pensando ese no es mi problema. Sin embargo, nosotros como seguidores de Cristo, Él nos pide y nos da el ejemplo en el buen samaritano de que Él se hace prójimo del otro, Él se hace próximo, Él sale al encuentro. Y ese es el ejemplo para nosotros, el poder salir al encuentro conscientes de que si la otra persona no valora, si la otra persona no ve, si la otra persona no nos paga de la misma forma y nos maltrata, eso es problema de la otra persona. Nosotros estamos invitados a poder sentirnos contentos por haber hecho lo correcto y de saber que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos construyendo una catedral y una catedral no se termina en un día, se termina con muchos años, muchos años. Inclusive hay veces que la vida de una persona no alcanza a terminar esa catedral. Pero si esa catedral está bien construida, entonces Dios va a vivir adentro. Inclusive si nosotros miramos quiénes fueron las personas que construyeron las catedrales, no vamos a encontrar sus nombres. Sin embargo, esas personas entregaron su vida entera, sin poder tener el crédito. Pero sin embargo, hoy nosotros podemos disfrutar de esos hermosos lugares en donde encontrarnos con Dios. Y esa tiene que ser nuestra vida, construir una catedral. Inclusive, dicen en una historia que estaba un carpintero tallando un pájaro en una viga. Y esa viga iba a ser cubierta por el techo. Y le preguntan, ¿por qué tallas ese pájaro si nadie lo va a ver? Y él dice, Dios lo ve. Entonces, siempre consciente de que lo que hagamos va a tener su recompensa, tal vez aquí en la tierra, sin embargo, tal vez no. Pero Dios todo lo ve y Jesús dijo, aunque sea un vaso de agua no quedará sin recompensa. Entonces, seamos conscientes de que lo que hacemos por el prójimo, lo hacemos por Él. Eso nos dice Jesús en Mateo 25:40. Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Entonces acordándonos siempre que nosotros estamos sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Eso es lo fundamental. Y dice, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado la raza de tus hijos. Entonces ese es el momento clave. Ese es el momento en el que tenemos que tomar la decisión. Mirar, ver algo que tal vez nos parezca atractivo, sin embargo ahí acordarnos de quién es nuestro Padre. Acordarnos
de cuál es nuestro propósito y acordarnos que estamos construyendo una catedral, ese reino de los cielos, ese mundo mejor que Cristo mismo vino a mostrarnos cómo construir. Traté pues de poderlo comprender, pero era para mí cosa difícil. A veces, o muchas veces, queremos entender todo, queremos entender por qué pasan ciertas cosas. Y hay veces que no entendemos, y hay cosas que probablemente nunca vayamos a entender hasta que a lo mejor cuando lleguemos al cielo el Señor nos revele. Sin embargo, estamos llamados a poder ser pacientes y a poder confiar en que Dios es infinitamente bueno, infinitamente sabio, y que nada ocurre sin que Él lo permita. Entonces, tomar esa decisión de que a pesar de que yo no entiendo, decirle, Señor, yo no entiendo, pero yo confío en vos. Yo no entiendo por qué me pedís esto, pero yo confío en vos. Detrás tuyo me voy. Y de esa forma podamos actuar como Dios quiere que actuemos. Y en el 17 dice, pero un día penetré en los secretos de Dios. Es decir, hay veces que Dios en su misericordia nos muestra y nos explica por qué sucedieron las cosas y qué va a suceder después incluso. Y eso ocurre en la medida en la que tenemos una vida de oración. Dios habla en el silencio. Nuevamente San Juan de la Cruz, en ese silencio orante, en ese silencio en el que nos desconectamos de todo y hacemos un silencio exterior y un silencio interior, dice el Padre Ignacio Larrañaga. Él dice, antes de orar hay que hacer un silenciamiento, es decir, apagar todos los ruidos externos y todo lo que desde adentro está haciendo ruido, para escuchar qué es lo que Dios quiere para decirnos, qué es lo que Dios tiene para decirnos, para poder escuchar y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí empezamos a entender muchas cosas en nuestras vidas. Y ahí empezamos a renovar nuestras fuerzas. Ahí empieza Él a renovar nuestras fuerzas. Y dice, pero un día penetré en los secretos de Dios y me di cuenta de cuál será su fin. Qué importante es poder darnos cuenta de esto, poder darnos cuenta de que todo tiene sus consecuencias y que estamos invitados por el Señor a poder arrepentirnos y convertirnos. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres se arrepientan y se salven. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, pues los pones en un lugar resbaladizo y luego los empujas al abismo. En realidad esas personas tomaron la decisión de ponerse en ese lugar. Y la consecuencia es la que ellos eligieron. Dios tanto nos ama que Él respeta nuestra libertad. Si nosotros en vida decidimos decirle, Señor, yo no quiero seguirte, no me interesa, entonces esa es una decisión que nosotros tomamos. Y en la vida eterna va a continuar esa misma decisión. Por eso que es fundamental que hoy tomemos la decisión de seguir al Señor, de que hoy tomemos la decisión de amar y de construir este reino. Y dice en el 19, ¿cómo? Están en la ruina en un momento, ya no están. Trágico su fin. Señor, como de un sueño al despertar, te levantas y disipas su imagen. Generalmente esas personas que actúan de esa forma no tuvieron motivo, no estuvieron motivadas o movidas por el amor. Y el amor es la fuerza más poderosa que existe en este universo. El amor es más fuerte que la muerte. Y eso es lo que nos mostró Cristo. Entonces, todo lo que no se haya hecho por amor es difícil que perdure. Es difícil que pueda durar para siempre. Si nosotros hoy preguntamos quién era el ladrón más conocido o la persona más corrupta en el tiempo de San Francisco de Asís, probablemente nadie sepa la respuesta. Sin embargo, si yo pregunto hoy, ¿quién conoce a San Francisco de Asís? Que levante la mano. Espero que si estás del otro lado hayas levantado tu mano, porque si no algo está muy mal, ¿verdad? Y sería muy bueno que puedas conocer a San Francisco. Y entonces ahí nos damos cuenta de lo que hizo Dios.
Dios puso el amor en el corazón de Francisco. Su espíritu le guió para poder reconstruir esa iglesia que le había dicho que estaba en ruinas, para poder devolverle el valor a lo que era realmente importante, para devolverle esa pobreza física, pero riqueza espiritual. Y entonces ahí dice, en el 21, cuando se exasperó mi corazón y punzadas sentía en mis entrañas, era estupidez, no cordura, y no comprendía más que las bestias. Si a uno le pone una hamburguesa enfrente a un perro, el perro no va a pensar y va a decir, mira, aquel perro parece que tiene hambre y va a dejar. Va a comer la hamburguesa. O tampoco va a pensar y va a decir, tal vez lo necesite más tarde. Siempre va a actuar de la misma forma, porque ellos se mueven por instinto. Sin embargo, Dios a nosotros nos regaló la razón. Hay gente que piensa que la razón y la fe son opuestos. Sin embargo, no es así. San Juan Pablo II ya decía, la fe y la razón son las dos alas que elevan el espíritu a la contemplación de la verdad. La fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Es decir, fe y ciencia no se contraponen, al contrario, se complementan de una forma asombrosa. Y aquí menciona eso, de que cuando uno mira solamente lo físico, mira solamente lo material, eso es estupidez, no es cordura. Y no comprendía más que las bestias, es decir, se dejaba guiar solamente por su instinto. La única forma de reconocer a Dios y su obra es a través de la fe. Ya cuando Jesús caminaba por la tierra, muchos pensaban que era un simple hombre. Hoy nosotros en la Eucaristía podemos reconocer a Jesús en ese pan solamente a través de la fe. Por eso que es importante que podamos trabajar en ella, con 5 herramientas que solemos decir y repetir a menudo. La primera, lectura y meditación de la palabra de Dios. Segundo, oración y ayuno. Ayuno físico, dejar de comer. Pueden buscar en el catecismo y van a encontrar también lo que nos pide la iglesia con respecto al ayuno de todos los viernes del año. Entonces, lectura y meditación de la palabra nos ayuda a encontrarnos con Dios en su palabra que es viva y eficaz. Oración y ayuno. Sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. El Papa ya decía la semana pasada, el Papa Francisco, que la misa no es virtual, de que la Eucaristía no es virtual. Vuelvan a las iglesias, nos invita el Papa, con todas las medidas sanitarias del protocolo, cuidándole al prójimo y a nosotros mismos. Entonces, lectura y meditación de la palabra, oración y ayuno, sacramentos. Después, una comunidad que nos acerca a Dios, que nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos y nosotros poder ayudarle a ellos también. Y finalmente, la caridad, en la medida en la que nosotros hacemos actos de amor, ya sea por un necesitado que está en la calle o por un necesitado que puede estar en nuestra casa o en nuestra facultad, en nuestro trabajo, entonces salimos de nosotros mismos y eso nos ayuda a crecer. Entonces todo eso nos ayuda a crecer en la fe. Repetimos una última vez para las personas que están anotando. Primero, lectura y meditación de la palabra. Este es el año de la palabra de Dios. Estamos en septiembre, el mes de la Biblia. Así que aprovechemos. Hay congresos bíblicos, hay conferencias, hay diferentes espacios que la iglesia nos está brindando para que podamos encontrarnos con el Señor en esos espacios, en su palabra que es viva y eficaz. Y es importante perseverar todos los días, aunque sea un versículo, encontrarnos con el Señor. Algo tiene para decirnos. Lectura y meditación de su palabra. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, con la mayor frecuencia posible. Comunidad, un grupo de personas que nos ayuden. Y les dije varias veces y vuelvo a repetir, las personas que quieren unirse a algún grupo,
busquen una comunidad, una parroquia o aunque sea un grupo de WhatsApp que nos ayude a nosotros a mantenernos cerca de Dios. Nosotros tenemos hasta ahora 3 grupos de WhatsApp de la catequesis. Entonces, si alguien quiere unirse, que me escriba, le vamos a unir y vamos a ayudarle a caminar por la senda del Señor. Y finalmente, la caridad, actos de amor. Todo eso nos ayuda a crecer en la fe y de esa forma podemos estar con el Señor. Dice en el 23, no he estado yo contigo todo el tiempo. Y en la medida en la que nos damos cuenta de que estar con Dios es lo mejor que nos puede pasar, entonces ahí dejamos de comprometer, de entregar nuestra paz, de entregar nuestro bienestar, de entregar nuestra calidad de vida, nuestra felicidad. Cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en algo que está afuera, entonces esa felicidad no puede durar. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos nuestra felicidad en Dios y en su Espíritu Santo que vive dentro nuestro y alimentamos eso, entonces se puede dar esa felicidad y esa paz que duran. ¿Por qué? Porque Dios dura para siempre. ¿En qué medida? En la que utilizamos esas 5 herramientas para estar con Dios. Y dice, me tomaste de mi mano derecha, me guías conforme a tus designios. Dios nunca impone. Nosotros sí queremos imponerle a la gente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Sin embargo, Dios nunca impone. Dios siempre propone y vive, muestra. Y de esa forma, haciéndonos sentir su amor, es lo que Él quiere convencernos para que podamos seguir ese camino. Entonces, en la medida en la que nosotros nos dejamos guiar, empezamos a ser un poco más humildes. Y decimos, Señor, yo quiero que hoy me muestres qué hacer. Señor, yo quiero que me muestres hoy dónde amar, cómo amar. Que tu espíritu reine en mi corazón. Que pueda sacar fuera todo lo que no viene de ti y me pueda llenar de paciencia y de humildad. Y dice, me guías conforme a tus designios en el 24 y me llevas de la mano tras de ti. Muchas veces nosotros queremos ir por delante y a nosotros se nos ocurre que así queremos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos siervos del Señor que vamos detrás de Él, sabiendo de que Él tiene palabras de vida eterna? ¿O somos héroes conquistadores? Que nosotros nos vamos a donde que nosotros queremos llevarle a Dios. Esa es una pregunta para hacerte, que puedas anotar, ¿soy héroe conquistador o soy siervo del Señor? El Señor quiere que seamos siervos, porque Él sabe cuál es el mejor camino, y por ese camino nos quiere guiar. Nosotros como héroes conquistadores muchas veces nos vamos y con todas nuestras ganas, sin embargo Dios tenía otro camino. Entonces, muchas veces en ese ímpetu, en esas ganas, terminamos chocando, terminamos lastimando. Entonces, en la medida en la que nosotros nos volvemos siervos, el Señor nos guía por sus designios y nos lleva de la mano. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada más quiero en la tierra. Es como que parece un deseo tan lejano de solamente desear a Dios. Es como que nuestro corazón quiere tantas cosas. Tal vez quiere muchos fieles en su parroquia. Tal vez quiere una familia. Tal vez quiere un esposo, una esposa. Tal vez quiere hijos. Tal vez quiere un mejor amigo. Tal vez quiere un hermano. Nuestro corazón quiere tantas cosas. A veces queremos cosas materiales, un teléfono, una computadora, un auto, alguna comida. Tantas cosas quiere nuestro corazón. Entonces es por eso que es tan importante que podamos orar. Para pedirle al Señor, Señor, mi corazón quiere esto. Y ahí nos vamos a encontrar con Él y nos va a decir, sígueme. Así como hoy en esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, Él estaba en su vida, Él estaba en sus cosas, en su mesa de riqueza. Y el Señor le dice, sígueme. Y ahí el Señor le propone. Y ahí cambia la mesa de Mateo. Cambia esa mesa de codicia, de avaricia, de cosas materiales,
por la presencia del Señor en su casa. ¿Y qué puede ser mejor que eso? Yo creo que nada. Y dice, mi carne y mi corazón se consumen por ti. La teología del cuerpo de San Juan Pablo II es brillante, es brillante. 5 años de seguido el Papa cada miércoles da una enseñanza sobre el cuerpo y sobre la importancia del cuerpo y cómo estamos llamados a ser santos no solamente en nuestro corazón con nuestros sentimientos, sino en nuestras mentes con nuestros pensamientos, sino también con nuestros cuerpos, que son el transporte del espíritu, ¿sí? Entonces, es importante que seamos conscientes de que Dios nos quiere santos en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro cuerpo. Por eso es importante cuidar nuestro cuerpo, es importante hacer ejercicios, es importante comer bien, es importante no consumir drogas, es importante poder dormir la cantidad de horas, es importante que cuidemos nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo no funciona, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a llevarle? ¿Cuántos años vamos a poder servirle? Entonces es parte de nuestra responsabilidad también nuestro cuerpo. Dice, mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi roca, mi Dios, que es mío para siempre. Los que se alejan de ti se pierden. Tú aniquilas a los que te son infieles. Esas personas, como dijimos, en consecuencia de la decisión que toman, reciben lo que ellos eligieron. Finalmente en el 27 dice, los que se alejan de ti se pierden. Tú aniquilas a los que te son infieles. Para mí lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor. Proclamaré tus obras en las puertas de Sión. Puede parecer muy extraño todo esto que está diciendo. Y qué ganas tiene él de Dios y de alabar. Sin embargo, esto solamente podemos experimentar en la medida en la que nos encontramos con Dios. En la medida en la que vos tomás la decisión de decir, bueno, hoy me quiero encontrar contigo. Hoy quiero sentir tu amor. Yo sé que vos me amás, pero hoy quiero sentir, Señor. Entonces ahí empezamos a ver lo que Dios obra en nuestras vidas. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de la grandeza del amor de Dios. Y ahí podemos empezar a buscarle más. Y ahí empieza ese círculo de amor en donde, así como la cruz tiene 2 dimensiones, nuestra relación con Dios es una dimensión, esa dimensión vertical. Entonces nos llenamos del amor de Dios y eso nos permite llevar a esa dimensión horizontal, es decir, a esa dimensión con el prójimo, todo ese amor que recibimos. Entonces, en resumen, ¿por qué a los malos les va bien? Porque no necesariamente aquí en la tierra se da la consecuencia de los actos. Y muchas veces esas mismas riquezas que acumulan, que aparentemente les va bien, son los motivos de su perdición. Sin embargo, existe una vida eterna, estamos llamados a pensar en esa vida eterna, acordarnos de que estamos construyendo una catedral y que junto a Dios nos vamos. Para que el día en el que Él nos llame podamos presentarnos frente a Él y Él nos diga, pasa a ocupar el lugar que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos. Pasamos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo número 6, desde el inicio hasta el final. Habíamos mencionado ya que a este libro, de hecho, los apóstoles, los primeros cristianos animaban a llamarlo como el Evangelio del Espíritu Santo, porque aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo fue obrando en la vida de los primeros cristianos y los milagros que fue obrando a través de ellos también. Empieza esta obra de San Lucas como la continuación de su Evangelio y empezó narrando lo que sería la ascensión de Jesús. Luego vimos cómo los discípulos esperaban al Espíritu Santo. Luego se dio la elección de Matías, al que había entrado en lugar de Judas. Y para elegir a Matías habían echado suertes. Y dijimos,
de que ellos eligieron de esa forma porque aún no estaba el Espíritu Santo. Luego en Hechos 2 vimos la venida del Espíritu Santo y cómo Pedro proclama el querigma, es decir, el mensaje de salvación de que Dios se encarna, ¿sí? De que Jesús se encarna, vive, muere y resucita. Y que Dios fue el que lo resucitó. Y este mensaje querigmático, que es el querigma, que es finalmente para qué murió y resucitó, para salvarnos a nosotros del pecado. Este es el mensaje. Entonces ahí nosotros entendemos por qué Dios hizo todo esto. Hizo por amor para poder librarnos del pecado. Luego en el capítulo 3, Pedro y Juan le sanan a un hombre paralítico, son arrestados en el capítulo 4. Luego son liberados y vemos la oración en la comunidad y vimos ahí cómo ellos ponían a disposición sus bienes para que no haya entre ellos ningún necesitado. Bernabé había vendido su campo, puso el dinero a disposición de los apóstoles y luego vimos el caso de Ananías y Zafira, que habían vendido también el campo, pero se guardaron parte del dinero. Quisieron engañar a Dios, quisieron engañar al Espíritu Santo y como consecuencia de ese engaño, no sabemos realmente cuál fue la causa de su muerte, tal vez un infarto o alguna otra situación que les provocó la muerte después de ese error. Y ahí dijimos que Pedro ya les había anunciado y que Pedro pudo anunciarles de que iban a morir porque el Espíritu Santo les reveló en lo secreto, para que en el momento en el que suceda crean. Inmediatamente se produce un miedo en los seguidores porque dijeron, imagínense, si es que fallamos, si es que mentimos, corremos el riesgo de morir. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Empiezan a obrar muchísimos milagros para que la fe de la gente se encienda y se apague ese miedo a la muerte. En este capítulo 5 habían arrestado nuevamente a los apóstoles y vino un ángel que les había liberado de la cárcel. Una vez liberados ellos de la cárcel, fueron al templo a poder proclamar, siempre repitiendo de que estamos llamados a obedecer primero a Dios y luego a los hombres. No dice no obedecer a los hombres, es decir, nuestra responsabilidad civil de poder ir a votar, de poder pagar nuestros impuestos, de poder cumplir con la ley civil y penal. Estamos llamados a cumplir. Sin embargo, estamos llamados a cumplir primero la voluntad de Dios. Arrancamos con el capítulo número 6. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar de este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, entonces vimos de que esta comunión que existía en esta primera comunidad no era perfecta, que esta comunión, es decir, común unión, no era perfecta. Había algunos problemas que surgieron en esta comunidad. Y dice en el 1, por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, dice. Aquí quiero detenerme antes de poder continuar. Dice, por aquellos días el número de discípulos iba en aumento. ¿Por qué iba en aumento? A mí me gusta analizar no solamente los hechos, sino el porqué de los hechos. Porque eso nos permite a nosotros tomar una decisión para poder mejorar, para poder cambiar o para poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo bien. Entonces, ¿por qué decía aquí que iba en aumento? ¿Por qué crecía? En el año 2018, hace 2 años, vino el padre aquí a Paraguay, el padre Ernesto María Caro. Él, cuando vino, dio un seminario de sanación y de liberación durante 3 días. Al tercer día fue en un polideportivo, en una cancha techada, en donde él habló de una forma muy, muy dura. Él agarró y reclamó y dijo: nosotros aquí estamos presentes como unas 1500 o 2000 personas, dijo. Yo aquí estoy viniendo desde hace 6 u 8 años que vengo. En 8 años aquí deberían de haber 35.000 personas. Deberíamos estar haciendo esto a un estadio lleno, dijo él. Sin embargo, aquí hay 1500, 2000 personas y son siempre las mismas. Son siempre las mismas. Entonces, yo quiero saber a cuántas personas ustedes le trajeron hoy. ¿A cuántas personas ustedes le acercaron a la iglesia?, preguntó él. Y él decía, ¿cuál es el problema con nuestra iglesia? Y él contó que él es mexicano, ¿sí? Él cuando vino era el párroco de la parroquia de la Santa Cruz, allá en Monterrey. Era el director de un colegio católico que él fundó y el exorcista de la arquidiócesis. Y él contó que en México había salido en una revista un artículo que decía que la iglesia católica es cunera de cuna. ¿Por qué? Porque decía que las personas solamente recibían el alimento necesario, así como el bebé recibe ese alimento que necesita. Sin embargo, si el bebé no se alimenta con suficiente frecuencia, el bebé no puede desarrollarse. Y es lógico, como en ese ciclo de la vida primero es, nacen, crecen, se multiplican y finalmente mueren. Sin embargo, si nunca se produce ese proceso de crecimiento para poder multiplicarse, no hay forma de que nos multipliquemos. Es por eso que muchas veces podemos ver de que cada vez hay menos católicos, de que cada vez la gente deja de asistir a las iglesias, y es porque muchas veces asisten solamente a ese alimento de mantenimiento. La misa de los domingos es un alimento de mantenimiento de nuestra alma. Sin embargo, la semana dura 7 días. Y si nosotros solamente recibimos ese alimento el domingo, las lecturas se leen
de manera pausada deberían de leerse para poder entender mejor. Pero finalmente la homilía sobre eso nos trae luz. Pero después de eso termina la misa y lo primero que hacemos es pensar quién va a venir a casa, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Entonces no continúa esa palabra trabajando en nosotros. Entonces eso es lo que decía el padre Ernesto, que es importante perseverar durante la semana para no solamente mantener nuestra fe durante 20, durante 50 años, mantener nuestra fe, sino que podamos crecer en nuestra fe. Y en la medida en la que crecemos, podamos atraer más gente. Entonces, aquí vemos de que de que la cantidad de discípulos iba en aumento, porque ellos continuaban creciendo en la fe, ellos continuaban en comunidad, ellos continuaban orando juntos y el Espíritu Santo les guiaba para poder llevar la misión y para poder transmitir esa palabra de Dios, ese evangelio. Entonces, por aquellos días el número de discípulos iba en aumento. ¿Y qué pasa? Empezaron algunas quejas. Hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos. ¿Quiénes eran esos helenistas? Esos helenistas eran judíos pero que habían nacido y vivido un tiempo fuera de Palestina. Nosotros, ¿en dónde estamos situados? Estamos situados en Palestina. Palestina hoy. En aquel entonces, Jerusalén. Entonces, los helenistas eran también judíos, pero que habían nacido y vivido fuera de Palestina. Fuera de Palestina. Hablaban en griego y utilizaban las sinagogas propias en las que se leían versiones griegas de la Sagrada Escritura. Poseían cierta cultura griega a la que los hebreos no eran del todo ajenos. Para entender mejor esta parte es importante poder entender la historia de la salvación, ver ese proceso del pueblo de Israel. Hay una grabación que está ya en Spotify, en Deezer, también en iTunes, pueden buscar o les voy a pasar después el enlace, también está en iVoox, que se llama Las etapas de la historia de la salvación. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo inició ese pueblo judío, con los patriarcas, qué pasó después, el tema de la esclavitud en Egipto, el éxodo, y así podemos continuar hasta que vamos a llegar a la etapa del destierro en Babilonia, en donde arrasaron con el templo de Jerusalén y le expulsaron a todos los judíos de su tierra. Y estamos hablando más o menos del año 600 antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, en esa época del destierro es donde nacieron las sinagogas. ¿Qué son sinagogas? Las sinagogas vienen ya sea una palabra en griego que significa lugar de reunión o en hebreo que significa casa de la asamblea. Casa de la asamblea. Entonces las sinagogas eran esos lugares que en el destierro surgieron, en donde esos judíos que ya estaban fuera de su tierra se reunían para leer la Sagrada Escritura. El original de la Sagrada Escritura estaba en hebreo. Sin embargo, esta comunidad ya tenía traducciones del original en griego. Entonces, ¿quiénes eran los helenistas? Eran judíos que nacieron o vivieron un tiempo fuera de Palestina. Hablaban griego, tenían una cultura griega, se reunían en sus sinagogas a leer la escritura en griego. Esos eran los helenistas. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran los judíos, pero que nacieron en Palestina, que hablaban en arameo. Ese era el lenguaje. Hablaban en arameo y usaban la Biblia hebrea en el culto sinagogal. También tenían ellos su sinagoga, pero el culto se daba en hebreo. Esta distinción de grupos, según su procedencia, pervivió lógicamente durante un tiempo en la comunidad cristiana. Entonces, había esta división que tal vez hoy hay también en nuestra iglesia. Hay veces que nuestra iglesia está dividida, por ejemplo, entre los que son carismáticos y los grupos más tradicionalistas. ¿Por qué existe esa división? Porque este grupo es más devoto de María y porque este grupo es más cristocéntrico.
o porque este grupo es más devoto del Espíritu Santo, tiene más énfasis o más atención en eso. Y muchas veces hay división. Sin embargo, Dios quiere esa unidad. Habíamos dicho que no es lo mismo unidad que uniformidad. Uniforme, todos iguales. Unidad en las diferencias, poder permanecer unidos. Eso es lo que Dios quiere. Que en todos esos carismas que se manifiesta Dios, que podamos permanecer unidos. Unidos. Aquí vemos de que esa unión hay veces que no se da. Y estamos viendo esto de hace 20 siglos atrás. Hoy en siglo XXI también vemos divisiones. O vemos así, tal vez no divisiones, sin embargo vemos diferencias. Diferencia en el sentido que no se ponen de acuerdo o hablan mal uno de los otros, etc. Sin embargo, todos formamos parte de una sola iglesia y estamos llamados a poder trabajar todos en conjunto y así unidos poder construir aún más el reino de los cielos. Entonces ahí vemos esta diferencia. Dice, hubo quejas de los helenistas, es decir, de los que estaban afuera, con respecto a los hebreos, porque en el servicio había un servicio diario, dice en el 1. Esa palabra servicio viene del griego, el original en griego dice diaconía. Diaconía significa servicio. O también puede traducirse como ministerio, o también puede traducirse como una administración, como un servicio que uno presta. Entonces, las personas que administraban este servicio fueron o también conocidos como diáconos. No es realmente 100% seguro de que en eso se haya basado, pero es muy probable de que así sea, de que los que brindaban este servicio, esta diaconía, eran los diáconos y que hasta hoy en día siguen ocupando un puesto de relevancia dentro de la iglesia, sirviendo y administrando algunos de los sacramentos. Y dice que estas viudas eran tratadas con negligencia. Entonces había una discriminación aquí. Se le trataba mejor a los que ya estaban ahí. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento diferente, una instrucción diferente estas viudas hebreas. Y entonces también tenían más prácticas religiosas. Entonces, en base a eso, y porque eran su gente la que siempre estuvo ahí, entonces le trataban con preferencia. Sin embargo, esto no debe ser así. Y por eso la iglesia, esta primera iglesia, actúa en consecuencia. Y dice en el 2, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Imagínense lo importante que era la palabra de Dios. Dice, nosotros no es correcto que descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. La Madre Teresa de Calcuta, ella servía muchísimo, muchísimo a Dios, con obras. Sin embargo, nunca dejó la oración. Y cuando venían las misioneras de la caridad, venían a decirle, Madre, estamos en esta situación. Tengo que disminuirle el tiempo a la oración porque cada vez hay más trabajo. Y la Madre Teresa le decía, no, cuanto más trabajo, si tenés 1 hora más de trabajo, entonces 1 hora más de oración. Porque la oración es lo que nos llena de Dios para poder llevarle a Él. Y para poder llevarle en la forma en la que Él quiere que se le lleve. Entonces es por eso que es fundamental no descuidar la palabra de Dios, no descuidar la oración. Si bien es necesario hacer esas cosas, también es necesaria la predicación. El padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la casa papal desde hace 41 años. Él fue el predicador del Papa San Juan Pablo II. Él lo eligió para esa labor. Luego Benedicto XVI lo eligió para continuar en esa labor y hoy es el predicador del Papa Francisco. Él menciona de que en nuestra iglesia muchas veces la predicación ya no ocupa un lugar importante. Muchas veces hacemos muchas obras, pero no predicamos. No predicamos. ¿Y cómo podemos predicar si no conocemos? Simplemente no podemos. Entonces, es fundamental que podamos devolver a la predicación
el lugar que tuvo ya desde los inicios, que podamos darle el valor que tiene. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, para poder enseñar como Dios quiere que enseñemos, como Dios le enseñó a sus apóstoles en la iglesia que Él instituyó, porque Dios así lo quiso. Entonces nosotros es importante que podamos formarnos. Nosotros como laicos tenemos un rol que cumplir, así como los sacerdotes tienen un rol que cumplir. Pero los sacerdotes a nivel mundial son 415.000 sacerdotes católicos. Y hay 1.300 millones de católicos laicos. Es decir, el 99,97% de los católicos son laicos. Y es importante que nosotros podamos ayudar a nuestros párrocos, que podamos ayudar en la colaboración de la catequesis permanente, de la formación. Pero eso no siempre puede darse. ¿Por qué? Porque le dedicamos tiempo a otras cosas. Entonces es importante que podamos dedicarle tiempo a nuestra formación para poder dar ese apoyo y poder predicar no solamente de palabra, sino principalmente de obra. Así como decía Francisco, vamos a salir a predicar, le decía a sus hermanos, a los hermanos franciscanos. Y si es necesario, vamos a utilizar las palabras. Ellos salían y se iban caminando y su presencia ya era testimonio. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos. Y aquí vemos la importancia, porque aquí los que más capacitados estaban y los que más llenos del Espíritu estaban y los primeros testigos de la resurrección y de toda la pasión y de toda esta historia de la salvación y este periodo con Jesucristo eran ellos. Entonces dice, no es correcto que descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. De buena fama. ¿Qué importa la fama? Si lo que importa es el corazón y lo que nosotros podamos hacer y lo que Dios ve. Pareciera como que algo no cuadra. Sin embargo, es importante esa buena fama porque en la medida y en la forma en la que la gente te ve, en esa forma la gente recibe el mensaje. Si la gente ve a una persona que vive de cualquier forma y dice, no, ese es un borracho, un drogadicto, una persona corrupta, una persona que no es íntegra, entonces vos de qué me vas a hablar, qué mensaje me vas a transmitir. Entonces, en la medida en la que la gente te ve, la gente recibe el mensaje. Por eso es importante no solamente ser, sino parecer también. Y no porque la apariencia sea más importante, sino porque la apariencia es lo visible. Y como la gente ve, la gente recibe el mensaje. Por eso, de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Llenos del Espíritu. ¿De qué forma nos llenamos del Espíritu? En la medida en la que acudimos a Dios. Acudimos a ese sacramento de la reconciliación que nos limpia de todos nuestros pecados y en la medida en la que quedamos limpios, el Espíritu puede obrar en toda su potencia y puede dar frutos, frutos que permanezcan. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Nuevamente, en el 2 utilizaba la palabra servicio, al final a cargo de este servicio, esa es la palabra diaconía. Y en el 4 también dice y al ministerio de la palabra y también ahí utiliza la palabra diaconía. Entonces, hay unas prioridades. Y aquí vemos de que ellos eligen 7 servidores. Ese número no es consecuencia. Significa de que ese número tiene una relación con Dios, tiene una relación con la perfección. El 7 representa lo que es completo, lo que es perfecto, lo que es santo. Entonces el servicio es santo y es importante que sea llevado a cabo de esa forma. De esa forma. ¿Y qué ocurre? Ocurre que aquí los apóstoles tenían una forma de vivir. Sin embargo, cuando se encuentran con Cristo, cuando reciben el Espíritu Santo,
ellos cambian. Y eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice él, pues también nosotros fuimos de esos que no piensan. ¿Se acuerdan? Igual que en el Salmo, no piensan. Es estupidez, es así como las bestias, no usan realmente su razón. Y dice, pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina, dice San Pablo. Entonces, nosotros estamos llamados a poder pensar lo que nosotros hacemos y a ser disciplinados en la oración, a ser disciplinados en los sacramentos, a ser disciplinados en nuestra comunidad, a ser disciplinados en nuestras obras de caridad. Porque esa disciplina es la que nos va a ayudar a nosotros en los momentos difíciles. Ninguna vocación puede sostenerse por las ganas. Ni un matrimonio, ni un sacerdocio, ningún laico consagrado, ningún soltero que construye el reino de Dios. Nadie. Entonces por eso nos dice San Pablo, pues nosotros fuimos de esos y sin embargo hoy cambiamos. Si nosotros hoy seguimos siendo así, es importante que no nos sintamos mal, que no alimentemos esa culpa, sino que podamos sanarla a través de un cambio, aceptando lo que Dios quiere para nosotros y las herramientas que Él mismo nos da para lograr ese cambio. Y dice, también fuimos de los que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos. Es decir, solamente lo que yo deseo, eso es lo que yo hago. Esclavos de nuestros deseos buscando siempre el placer, dice San Pablo. Vivíamos en la malicia y la envidia, todo como lo narraba el Salmo. La malicia y la envidia. Éramos insoportables, insoportables. Y nos odiábamos unos a otros. Pero, dice el 4, pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, no es por un mérito, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo, dice. Entonces ese Espíritu nos renueva y nos da a nosotros la fuerza para dejar atrás todo eso. Y para empezar a ser personas pensantes que piensan antes de actuar y que son disciplinados en su fe. Y aquí vemos de lo que ocurrió, de que había ciertas personas que no cumplían con esto y había una discriminación. Había un trato diferente para esta persona y no para otra. Hoy, siglo XXI, siguen habiendo discriminaciones. Y Santiago, en su carta, nos tiene algo precioso que aclararnos. En el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, dice, hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Y da un ejemplo en el 2. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias. Y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido. Le dicen, tome este asiento que es muy bueno. Mientras que al pobre le dicen, quédate de pie. O bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencias y hacerlas con criterios pésimos? Y muchas veces somos así. A las personas que saben mucho les tratamos de una forma y a los que no saben les tratamos mal y les tratamos de inútiles. A las personas que son ricas, que están bien vestidas, les tratamos muy bien, amablemente, pero a una persona que nos pide algo en la calle le tratamos muy mal. O a una persona que tiene
mucho rango dentro de la iglesia, le tratamos de una forma, pero una persona que se une recién, le tratamos de otra. Y todas esas son diferencias. ¿Y entonces qué? Entonces, hoy es el momento de tomar la decisión. Hoy es el momento de tratarle igual a las personas, a hombres, a mujeres, a personas blancas, morochas, amarillas, rojas, a personas altas, bajas, gordas, flacas, lindas, feas, ricas, pobres, ignorantes, formadas, a tratarles de igual forma, a poder tratarles como Dios les trataría, como Jesús lo hizo. ¿Y en qué forma vamos a poder lograr eso? En la medida en la que dejamos de mirar con nuestros ojos humanos y empezamos a mirarle con los ojos de Dios. Decirle, Señor, yo quiero verles como vos les ves. Si pudiéramos ver a la gente como Dios le ve, qué diferente les trataríamos. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Quiere que podamos dejar de hacer diferencias de personas. Ah, no, esta persona es de mi familia, entonces le doy todo. Esta persona que está en la calle, yo le doy mis sobras. Le doy eso que se está pudriendo. ¿Por qué no le puedo dar lo mismo que yo estoy cenando? ¿Por qué le tengo que dar esa ropa rota que si a mí no me sirve, por qué le va a servir a él? ¿Por qué hacemos esa diferencia de personas? Estamos invitados a poder dejar de hacer esas diferencias. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y tanto el rey como el peón vuelven al mismo cajón. Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy. Que dejemos de hacer diferencia, que podamos tratarle de igual forma, con el mismo amor. Que dejemos de dar preferencia, que dejemos de ser injustos. Y hay una forma de realizar este amor, este servicio. En la primera carta de Pedro, creo que es el capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. Nuevamente la respuesta a lo que el Salmo, algo que más de 2000 años atrás se planteaba aquí, él responde, felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos temen, ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor. Bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, dice. Entonces nosotros tenemos que tener una respuesta. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué yo le sigo a Jesús? ¿Por qué estoy aquí escuchando esta charla, esta catequesis? Entonces yo entiendo. Y ahí yo puedo dar una respuesta. Y dice, estén siempre dispuestos a dar una respuesta. Y la gente quiere dar una respuesta, pero quiere decirle, no, vos sos un ignorante, vos no entendés. Y a mí muchas veces me pasa eso. Ese impulso, esa emoción nos quiere ganar. Sin embargo, con oración y con paciencia podemos vencer. Y dice en el 16, pero háganlo con sencillez y deferencia, dice. En la traducción de la Biblia de Jerusalén dice, pero con dulzura y respeto. Entonces estamos llamados a poder siempre explicar, a siempre poder dar respuestas, pero con dulzura y con respeto. Esa es la forma en la que Dios quiere. Dios quiere que no hagamos diferencia y que a todos podamos tratar con dulzura y con respeto. Entonces, aquí vemos de que los apóstoles toman la decisión de qué se va a hacer. Toman la decisión de que se va a elegir 7 personas. Dijimos que ese servicio está asociado con una perfección y que no debe hacer diferencia. Y dice, les confiaremos esta tarea, nosotros nos dedicaremos a la oración. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la oración? Al punto de que ellos dejan de servir, dejan de dar de comer
para poder orar y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque esa oración les va a dar a ellos lo que necesitan para poder alimentar el alma y el espíritu de esas personas. El alma y el espíritu. Entonces, qué ejemplo para nosotros. Pongamos nuestras prioridades. Llevemos una vida de oración, aunque sea 5 minutos por día, 10 minutos, pero toda la vida. Y ahí vamos a ver lo que Dios puede hacer en nosotros a través de la oración, en ese contacto que tenemos con Él, en esa relación personal con ese Dios que nos ama. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban. Entonces, habíamos dicho de que en la elección de Matías habían echado a suerte. Sin embargo, ahora delegan esa tarea porque ellos confían en el pueblo, porque confían en que el Espíritu Santo va a guiar al pueblo para tomar esa decisión y para que vean que ellos, que los apóstoles, no tenían un favoritismo hacia tal o cual grupo. Entonces, todo eso ocurre. Elige el pueblo y le eligen a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Antioquía era una ciudad ahí cercana. Si quieren conocer más sobre la vida de los primeros cristianos, les recomiendo seguir a Fray Nelson Medina. Y ponen De Camino en YouTube, De Camino Fray Nelson Medina, y ahí creo que es la vertiente o el tema número 3, DK03, y ahí van a encontrar la vida de los primeros cristianos. Ahí van a ver qué ocurre en Antioquía, qué ocurre en Alejandría, qué ocurre en Elea, qué ocurre en diferentes ciudades donde vivieron los primeros cristianos. Aquí le destacan a Esteban. Y le destacan y dice que era lleno de fe, estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces hay hombres que tienen diferentes virtudes o las mismas virtudes pero en diferentes niveles. En este caso, Esteban estaba en un nivel superior y por eso a él le eligieron, porque él tenía mayor cantidad de virtudes y estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración nuevamente, en oración, y les impusieron las manos. Entonces, cuando le imponen las manos, son manos humanas las que les imponen, pero es Dios realmente el que está imponiéndole las manos y el que le está ordenando para ese servicio a las personas elegidas. Y en el 7 dice, la palabra de Dios se difundía, dice. Qué precioso, qué precioso. Y hoy tenemos la oportunidad de difundir la palabra de Dios a través de diferentes medios. A través de en vivo, tal vez cueste más, porque hoy estamos en una situación de distanciamiento social. Sin embargo, tenemos las redes y podemos difundir la palabra, ya sea transmitiendo o compartiendo la palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren compartir esta publicación, siéntanse libres de compartir en sus grupos, de compartir a sus amigos, de etiquetarle a la gente. Si están viendo ya esta grabación después en YouTube, de suscribirse al canal y de compartir. Entonces, la palabra se difundía. Finalmente, lo que hacemos es llevar al Señor, llevarle a Él, para que la gente se encuentre con Él. Para que la gente se encuentre con Él. Y dice, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente. E incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Es decir, esas personas que antes iban en contra de Dios, también ellos, por la forma en la que se proclamaba. Porque el Espíritu Santo vivía y les daba vida a ellos para que puedan obrar. En el 8 dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba, dice, hacía cosas, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Entonces habíamos dicho que la persona, en la medida en la que crecía en virtudes, más obras podía realizar. Entonces en la medida en la que más nosotros nos llenamos de Dios, más fruto podemos dar, así como lo hizo Esteban. Pero, ¿qué ocurre? Nuevamente,
¿Recibe él un premio? ¿Recibe una gran herencia? ¿Todos le aclaman? No, porque siempre cuando queramos hacer algo bien, van a salir personas que quieren seguir el camino corto y nuestros intereses van a chocar y las consecuencias se van a dar. En el 9 se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Nuevamente las sinagogas eran los templos en donde se reunían, eran esos lugares de reunión que nacieron en el exilio. ¿Y qué ocurre? Se pusieron a discutir con Esteban, pero, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sí, porque ellos con palabra humana querían vencer a esa sabiduría de Dios que le inspiraba a Esteban. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que hicieron contra Jesús, ahora lo hacen contra este seguidor de Jesús. Y en el 12 dice: con esto el pueblo no se dio cuenta y continuó la historia. No, no dice eso, ¿verdad? Dice: con esto alborotaron al pueblo, dice. Evidentemente que el pueblo no estaba ahí encima de su Instagram viendo artículos electrónicos. El pueblo no estaba en eso. No estaba en su Instagram viendo lugares de viajes. No estaba en su Instagram viendo ropa. El pueblo no estaba en su Instagram mirando las comidas que más les gustan, o escuchando en Spotify, o viendo Narcos en Netflix. Evidentemente. Porque si estuviesen solamente en eso ni se hubiesen enterado. Y evidentemente que no había eso en su época. Pero sí habían otras distracciones. Sin embargo, ellos estaban atentos a lo que era verdaderamente importante. No estaban sentados frente a su televisor viendo solamente su partido de fútbol del equipo que más les gusta. Y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si yo solamente vivo pendiente de eso, entonces no me doy cuenta de las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. En cambio aquí ellos se alborotaron porque estaban pendientes, estaban atentos de lo que a ellos les importaba. Le alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. El Sanedrín era ese consejo que lograron ocupar como un lugar que le cedió una reina, porque ellos habían sido asesinados, hubo un gran ataque en contra suya. Sin embargo, después, en la época de los macabeos, eh, se toma la decisión de dejar de perseguir a esos samaritanos y poder darles un lugar en ese consejo, en ese lugar conocido como el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Esa era la gracia de Dios brillando en su rostro. Esa era la gloria de Moisés, así como Moisés también brilló, su rostro brilló en Esteban, mostrando realmente ese brillo espiritual, que en ese momento pudieron verlo de forma física. Hasta aquí llegamos con respecto a la historia de Esteban hoy. Vamos a ver luego el discurso y finalmente su trágica muerte a manos de Saulo, más conocido como San Pablo. Así que bueno, en este capítulo 6, haciendo un resumen, la elección de los 7 se produce por orden de los apóstoles. La ordenación misma y la imposición de manos la realizan ellos. Sin embargo, eligieron a estas personas para que realicen este servicio, un servicio que también es importante, que debe ser realizado sin discriminación y de cierta forma, con dulzura y con respeto.
Finalmente, vemos la historia de Esteban, que Esteban, lleno de gracia, obraba, realizaba actos. Es decir, él no tenía solamente pensamientos lindos, sentimientos lindos, él realizaba obras. Entonces la gente le llamaba la atención. Tanto así que el pueblo se levanta en contra suya. Sin embargo, él no duda. Él sabe detrás de quién está yendo. Hoy el Señor quiere que podamos, así como Esteban, dar testimonio de nuestras vidas, que podamos llenarnos de su espíritu y que podamos obrar acorde a su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta noche que nos regalas, por esta oportunidad de compartir tu palabra, de poder conocerte un poco más de tu amor y de lo que puede realizar tu Espíritu Santo en nosotros. Te pido que ese Espíritu vuelva a descender sobre nosotros, vuelvas a infundir tu Espíritu, Señor, así como lo hiciste sobre Nuestra Señora y los apóstoles. Y que ese Espíritu nos lleve a poder pensar, a poder vivir con disciplina nuestra fe, guiados por tu amor, motivados por Él hasta el final. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, más obreros a tu viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos, por mostrarnos realmente cómo vive una persona guiada por el Espíritu. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre que te creó, ante el Hijo que tú engendraste y ante el Espíritu Santo que te fecundó, para que podamos hacer siempre lo que ellos nos digan, lo que ellos nos indiquen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor, que no se acaban, nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra noche más, otra noche más. Espero que haya sido de abundante bendición y nos vemos Dios mediante y por delante el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.